Todos. Bueno, ¿cuántos vieron esa propaganda que dice, eso es pollo no, eso es pollo no, eso es pollo no? Levante su mano y diga, eso es pollo no, eso es pollo. Falta un montón de pollo todavía. Pero, ¿la vieron la propaganda esa? El cordobés que dice, eso es pollo no. Bueno, ¿cuántos cierran los ojos para adorar y ven un pollo volando así? Viene? Quiero decirte algo, el crecimiento cuesta y duele. Yo me acuerdo de algunas épocas que hemos estado, que Dios nos llevó al teatro, por ejemplo, al Teatro Acuario. Fueron épocas de mucho disfrute. Me acuerdo que, bueno, teníamos las actividades de la Casa de Bendición, pero después no había muchas actividades, salvo Invasión del Amor de Dios, lo que sea. Y nos reuníamos en ese lugar con la consigna de adorar a Dios y disfrutar. Y era así, ¿no? Yo estaba viendo la cara de algunos de ustedes, están fusilados, hermano. Están fusilados, en serio. ¿Qué prefiere usted? ¿Está descansadito o está fusilado? ¿Ah? Cuando usted está haciendo su casa, termina reventado, pero dice, ya puse la pared, ya puse la ventana. Levante su mano al cielo, diga, Señor, dame fuerza porque estoy. Pero esa es una señal de una iglesia que tiene una palabra sobre su vida y que está dispuesto a que se haga realidad. Pues mire, la palabra es soltada sobre nosotros y después nos toca a nosotros trabajar por esa palabra. Poner el hombro, poner el lomo. El Gaby estuvo... Ponete de pie, Gaby, porque creo que estuvo Carlitos Rodríguez, ¿está por ahí todavía? ¿No vino? Y no sé si me olvido alguno más. Ellos, para hacer la sangría esa que se hizo ahí, estuvieron el miércoles desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, al rayo del sol, sin parar. Creo que deben haber comido algo, si no el Gaby no hubiera hecho nada, pero desde las 6 de la mañana, él y otros más, no quiero dejar a nadie afuera, pero quiero decirte que las cosas en Dios a veces demandan de trabajo. Tú desde las 6 de la mañana, me imagino que sembraste el día de trabajo, no lo cobraste al día, lo sembraste. Sembró el día de trabajo de las 6 de la mañana a las 9 de la noche para que eso quede terminado, porque había peligro de que, como no alcanzó denle un aplauso por favor a él y a los otros que han trabajado en eso. Por eso les digo, hasta el aplauso está medio anémico, che. Estamos todos medio... Hay un grito ahí de uno, dos que gritan. Bueno, estamos mal pero vamos bien, decís conmigo. Estamos mal pero vamos bien. Gloria a Dios. Bueno, Patricia tiene un anuncio, Pato, ¿estás por ahí? Patricia Saba tiene un anuncio. Está con la... Bueno, avísenle por favor cuando se desocupe que me interrumpa nomás. Tiene un anuncio muy importante para dar. También en febrero, ella va a hablar de la escuela profética, ¿sí? Va a dar fechas. También en febrero va a comenzar de nuevo la escuela de música Vida Nueva. Me están preguntando algunos, ¿cuándo comienza? Bueno, perdón, en marzo, ¿qué digo? En marzo. Febrero le tocan las vacaciones a los maestros y a los profesores. Así que en marzo vamos a comenzar de nuevo con batería, canto, teclado, guitarra, bajo. Y va a ser muy bueno. Este año vamos a tratar de darle el objetivo completo. Hemos hecho una parte hasta ahora que es la formación de la música. Todavía no hemos podido completar la visión completa, que es también la práctica, ¿sí? Y la formación de servicio junto con la escuela de música. Así que este año vamos a incorporar algunas novedades y algunas formas de trabajo para que los que vayan a la escuela de música tengan también una formación orientada hacia el servicio a Dios, porque para eso comenzó. Así que Patricia tiene un anuncio. Hola hermanos, buenos días. Bueno, después que vuelvan de las vacaciones, todo lo que se van a tomar vacaciones, cuando dicen amén, arrancamos con el entrenamiento profético. Saben que se vienen anunciando las escuelas proféticas que va a haber este año y bueno, un montón de escuelas que va a haber. Pero se arranca con la escuela profética. Todavía no le vamos a pasar la fecha, pero va a ser más o menos en marzo, ¿sí?
¿Cómo va a ser la escuela profética? Es un fin de semana intenso, viernes y sábado. Tiene un costo de 200 pesos por persona, 300 los matrimonios, y las familias numerosas después se le puede hacer se puede arreglar algún precio. El único requisito para anotarse en este entrenamiento profético es que tienen que tener escuela de capacitación, primer y segundo nivel terminados. ¿Por qué? Porque la escuela de capacitación es como el ABC, ¿verdad? Con respecto a las cosas de Dios, con respecto a la Escritura. Entonces, el entrenamiento profético, hay muchas cosas que no se van a detener a explicar porque se supone que son conocimientos que ya tenemos adquiridos como iglesia. Entonces, por eso se pide una base de por lo menos primer y segundo nivel de escuela de capacitación. ¿Cómo lo vamos a anotar? Se van a anotar con su líder supervisor, sean los jóvenes también con su líder supervisor, los hombres y las mujeres. Van a llenar una fichita que después su líder se lo va a dar. Y todas las dudas y preguntas que ustedes tengan se acercan a su líder supervisor y él le va a saber responder, ¿sí? Les alentamos a que puedan dar un poquito más. Voy a decir, otra cosa que tenemos que estudiar, sí, un poquito más, porque es a donde Dios nos quiere llevar en este año, con todo lo profético. Queremos como iglesia caminar en lo profético y en lo apostólico, ¿verdad? ¿Cuánto quieren? Yo quiero caminar en lo profético y apostólico. Entonces necesitamos este entrenamiento. Así que con su líder supervisor usted se anota, él después le va a dar una ficha para llenar y después sí me la entrega a mí, pero todas las dudas que tenga con su líder supervisor. Sí, los alentamos a los hermanos que ya tienen un tiempo en el Señor que puedan crecer un poco más. Y a aquellas personas que son nuevas y dicen, pero yo quiero aprender, tengo deseos de aprender, bueno, los invitamos a la escuela de capacitación que también arranca en marzo. Los que son nuevitos y que no pueden entrar en este entrenamiento profético, pero sí tienen un deseo y un hambre de aprender la palabra de Dios, los invitamos a la escuela de capacitación que también se puedan anotar con su líder supervisor. ¿Sí? Bueno, Dios les bendiga. Muy bien. Mira, Pato, te aplaude la gente y todo. Vaya conmigo al libro de Mateo. Capítulo 5. Hoy quiero compartir una palabra, quiero compartir una palabra que tiene que ver con, si usted está anotando o quiere anotar, ¿qué significa ser discípulo de Cristo en este tiempo, en esta época? ¿Sí? He estado pensando un poco y analizando qué significa, porque bueno, algunos de nosotros tenemos algún título o alguna función, otros tienen un llamado a futuro, otros han tenido en el pasado alguna función, dicen, bueno, yo soy tal cosa o tal otra, o tengo un llamado, una función dentro de la iglesia, soy líder, o voy a ser líder, o fui líder, o algún ministerio, ¿sí? Profeta, pastor, y Dios va a levantar muchos este año. Hay otros que tienen dones de servicio, unos que administran, dice Corintios, otros que presiden, otros que tienen don de fe, otros que les gusta ir a orar por los enfermos. Dice que hay distintos dones, hay diversidad de dones, distintas gracias, distintas habilidades. Están los que tienen habilidad para los negocios y están haciendo negocios en el reino de Dios, y están los que tenemos alguna habilidad con la música y bueno, estamos abocados a eso, y están los que tienen alguna habilidad o carga por la gente y tienen un llamado pastoral. Pero hay algo que nos reúne a todos, y hay algo que nos une, y hay algo que nos identifica y debería identificarnos, y es que somos llamados a ser discípulos de Jesús. Discípulo es una
como una denominación o como un nombre que se le pone a una persona que es seguidor de otro. Se puede ser discípulo de cualquier cosa, se puede ser discípulo de un cantante, se puede ser discípulo de una escuela de pensamiento, de un filósofo, de un político, están los discípulos de tal, y bueno. Pero nosotros somos discípulos o deberíamos ser discípulos de Cristo. Y me he puesto a pensar y quiero que esta mañana pensemos juntos, ¿qué significa ser discípulo de Cristo? ¿No? Yo no te voy a preguntar qué significa ser pastor o líder, sino qué significa ser discípulo de Cristo en este tiempo. Usted sabe que un discípulo es alguien que es con el tiempo, primero es un llamado, que Dios lo llama y que la fuerza de ese llamado lo obliga a la persona a que tome una decisión con su vida. Cuando Mateo estaba cobrando los impuestos para el Imperio Romano y Jesús vino y Jesús lo miró a los ojos y le dijo, sígueme, Mateo tuvo que tomar una decisión. O seguía a Jesús y se transformaba en un discípulo, o seguía haciendo su función. A Pedro, cuando a Pedro lo llamó, le dijo, Pedro, ven. Pedro tenía una barca o dos barcas, algunos dicen que tenía una empresa pesquera. La verdad que dice que era pescador, no dice si tenía una empresa o si tenía dos barquitos, o si era muy rico o era muy pobre, no dice nada de eso, dice que tenía unas barcas y pescaba, no dice si era el más rico de la ciudad o era el más pobre. Dice que tenía una barca, lo cual ya era mucho en esa época, y Jesús le dijo, ven en pos de mí, sígueme, y yo haré de ti un pescador de hombres. Y Pedro dice que dejando las redes, le siguió. Para poder ser discípulo de alguien es necesario que se altere tu vida y que tengas que dejar algunas cosas para hacer otras. Y lo primero que sucede con un discípulo es que tiene un llamado. Es un llamado. Dios lo llama. Y todos nosotros, que somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesús y hemos sido comprados por la sangre de Jesús, tarde o temprano, en algún momento, ya sea cuando recibimos a Cristo o en algún momento, comienza a despertarse en nosotros la necesidad y el llamado de ser un discípulo de Cristo. Un discípulo, con el tiempo, es una copia, un clon, un imitador, un seguidor, pero no un seguidor de palabras, sino un seguidor de hecho. Es una persona que imita a su maestro. Y me puse a pensar en este tiempo, con tantas actividades, pollo mediante, pollo más, pollo menos, cuántas actividades que tenemos y cuántas cosas que tenemos y las que van a venir, y escuela de acá y escuela de allá, y un montón de funciones y trabajos que tenemos. Pero también, esta mañana yo quiero que te tomes mira, está lloviendo un montón afuera, así que no vamos a poder ir a ningún lado, simplemente vamos a estar acá un ratito, y quiero que pienses, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Te tomes un rato para pensar. Es más, cerrá tus ojos un momento, por favor. Si está Luisito por ahí, yo sé que está cansado Luisito, pero si podés acompañarme, Luis, porque vamos a ministrar. No va a ser una enseñanza, esta mañana vamos a ministrar. Porque, así con tus ojos cerrados, por favor, yo quiero que pienses ¿qué significa ser un discípulo de Jesús en estos tiempos? Porque en tu vida cristiana, donde estás plantado, el ministerio en donde estás y el lugar donde estás escuchando la palabra de Dios, tarde o temprano te va a impulsar hacia adelante. O te va a poner en lugares de influencia. Vas a ser una persona que tengas una encomienda, una comisión, un encargo. Alguien te va a encargar algo, aunque sea cuidar la puerta, aunque sea predicar, aunque sea irte a otra ciudad, pero alguien en una iglesia como esta, de avanzada, que predica el evangelio, alguien te va a poner y te va a dar una función. Quizá comience limpiando los baños, quizá comience acomodando las sillas. Algún día en tu crecimiento vas a recibir una encomienda, vas a recibir una comisión.
Se te va a decir, bueno, anda al hospital a orar por tal persona, abrite una casa de bendición, no sé, andate a tal ciudad. Algo en tu vida cristiana, alguno de nosotros, Dios a través de alguno de nosotros te va a encargar un trabajo, una tarea. Y la calidad de discípulo que seas va a determinar hasta dónde alcances con la comisión que Dios te va a dar. Si te encargan abrir una casa de bendición, si te encargan llevar adelante un grupo de discipulado, si te encargan llevar adelante algún grupo, la calidad de discípulo de Jesús que seas va a determinar el éxito y el alcance del trabajo que sea, que hagas. El apóstol dice que toda obra va a ser probada y se va a saber por medio del fuego de la presencia de Dios con qué construye cada uno, con qué edifica cada uno. Así que ahí con tus ojos cerrados quiero que pienses y hagas un espacio en tu atención, en tu mente, en tus preocupaciones, en tus ocupaciones y prestes un ratito el corazón y el oído para analizarte y decir qué clase de discípulo de Jesús soy y qué es ser un discípulo de Jesús en este año 2015, donde hay discípulos de todo, pero están faltando discípulos verdaderos de Jesús. Decí conmigo, Espíritu Santo, ayúdanos esta mañana. Yo quiero ser discípulo. Yo quiero ser un buen discípulo. Un discípulo tuyo, Señor. Yo quiero andar como anduviste tú. Yo quiero caminar como caminaste tú. Yo quiero amar como amaste tú. Ayúdame, Señor. Gracias, Dios. Amén. Hay un tiempo de nuestra vida, de nuestro crecimiento, hermano, en que los demás son los que nos marcan y nos enseñan. Así como el nene en la casa, el padre le dice, hijo, lavate los dientes, ordena la pieza, porque es niño, todavía no se da cuenta. Algunos tienen 40 años y todavía no ordenan la pieza ni se lavan los dientes, pero la mayoría tienen a sus padres cerca que le dicen cómo tienen que hacer algunas cosas. Después también está el diablo, el que está acusando. Pero un discípulo de Jesús tiene la capacidad de analizarse. Analizar qué clase de discípulo soy yo, no qué clase de obrero. La Biblia dice que procuremos presentarnos delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como obrero. Esos son pastores, maestros, ministros, líderes, son obreros. Y Pablo le dice, procura presentarte delante de Dios como un obrero. Pero no está hablando de discípulo, está hablando de un obrero. ¿Qué es un discípulo? El discípulo es el que determina hasta dónde va a llegar el obrero. ¿Me sigue? Si el discípulo es bueno, el obrero va a ser mejor. Si el discípulo es bueno, el ministro va a ser. Si el micrófono es bueno, no se va a cortar. Si el discípulo es bueno, el apóstol va a ser mejor. Entonces dice, procura presentarte como obrero. Y para ser un buen obrero, Pablo también decía, he corrido la carrera, he peleado la batalla. Ya al final de su día él podía decir, he hecho la buena obra, he llenado el mundo de la palabra de Dios. Solamente tenía una paz interior de que había hecho lo que tenía que hacer. Ahora, ¿qué es lo que determina que podamos ser buenos obreros, buenos maestros, buenos ministros? Es la calidad de discípulo de Jesús. Y eso es personal. Yo decido qué calibre, qué madera, qué consistencia de discípulo tengo. Ahora vamos a ir a la Biblia. Solamente quiero que usted piense conmigo. Todo lo que Dios nos ha llamado a hacer y a construir y a realizar en la vida estará determinado por nuestro discipulado con Dios.
Por supuesto que después somos discípulos. ¿Cuántos son discípulos de alguno de los que están acá? ¿Cuántos son discípulos de Roxana, mi esposa, por ejemplo? A ver. Chochi, no vino nadie de tus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Mabel? Ahí están. Bueno, ahí hay más. No, sí vinieron. ¿Cuántos son discípulos de Laura? Bueno, chicas están media flojas. Vamos con los varones porque me parece que... Dice, bueno, este es mi discípulo. ¿Y el otro qué dice? Este es mi líder. ¿Sí? ¿Verdad? Cuando uno va por ahí, por ejemplo, a mí me ha tocado ir a la casa de alguien que no tiene la familia creyente y era discípulo nuestro, uno entra a la casa y él dice, mi líder. Y el otro te miran con cara como diciendo, ¿qué es lo que será un líder? No saben si saludarte, si hacerte una veña. Porque dice, es mi líder. Y porque es un lenguaje que tenemos nosotros. Los de afuera no entienden qué es un líder. Y este es mi discípulo. Y parecía que fuera el maestro Po, no sé quién puede ser, pero también tenemos aquí discípulos. Y si usted no tiene, escúcheme bien, si usted no está siendo discipulado por nadie, aunque sea de manera, aunque no esté en los papeles, pero por lo menos de corazón no está siendo discipulado por nadie, usted tiene un problemita. ¿Sí? Y si usted no está discipulando a alguien, también tiene un problemita. Porque la dinámica del Evangelio es que nos enseñemos y que nos discipulemos. Pero Dios nos discipula a través de personas. Ahora, al fin y al cabo, terminamos siendo discípulos de Jesús. ¿Quiere que vamos al Evangelio y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de ser discípulos? Antes de avanzar, yo quiero saber cuántos acá quieren ser discípulos de Jesús. ¿Sí? ¿Quiere usted ser un discípulo de Jesús? Bueno, ahí vamos con el primer pasaje. Mateo 5:1. Mateo 5:1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Mateo 8:21. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El 19, y vino una escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 9:19, ahí cerquita. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, bueno, ya ahí los nombra, ¿verdad? Mateo 12:49. Este está bueno. 12:49 dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, señalando a los discípulos, porque le dijeron, el 46, el versículo 46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre, María, y sus hermanos estaban afuera y lo querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, ahí está, tu mamá y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Wow. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, todo esto es material para que nosotros veamos y nos analicemos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara a todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 26, 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Estos eran discípulos obedientes. Mateo 28. De 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Diga conmigo: los discípulos adoran. Pero algunos dudaban. Diga conmigo: los discípulos a veces dudan. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acompáñenme a Hechos 13, 52. Hechos 13, 52. Dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y ahí nomás en Hechos 11, 26, este capítulo, este versículo es precioso porque nos enseña algo importante. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sabe que aquí ya habían ido era la iglesia apostólica ya desarrollada, y eran discípulos de los apóstoles, que los apóstoles habían sido discípulos de Jesús? El único apóstol que no estuvo con Jesús directamente, ¿quién sabe cuál fue? ¿Quién? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo no conoció a Jesús personalmente, por eso no fue discípulo de él, pero a Pablo se le reveló el evangelio de Jesucristo espiritualmente. Por eso él pudo escribir cosas como si lo hubiera tenido cara a cara durante los 3 años. Dios mismo se le metió adentro, se le reveló. Es más, Pablo habla del sufrimiento de Jesús, habla de cómo Jesús dejó el cielo, cómo vino a la tierra, como si hubiera hablado con Jesús. Nunca habló con Jesús, pero es discípulo de Jesús, se formó en él. Diga conmigo: un discípulo se forma. El primer paso para ser un buen discípulo en esta mañana es responder al llamado de Dios. Es antes del ministerio, es un llamado a seguir a Jesús. No sabes si vas a ser apóstol, arcángel o lo que sea. No sabes si le va a predicar a 50 millones de personas o le va a predicar a 4. Pero vos decidís responder a Dios. Responder al llamado de seguirle. Responder al llamado de caminar con Él y ser como Él.
Ese es el primer paso del discipulado. Si usted ha entrado en esta iglesia y ha puesto algunas prioridades en su vida o algunas metas y objetivos, y dentro de esos no está ser como Jesús, esta mañana tiene que cambiar todo su orden y prioridades y objetivos. El primer objetivo de un discípulo es ser como Jesús, caminar como Él caminó, perdonar como Él perdonó, amar como Él amó, hablar como Él habló. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús en este año 2015? Hágase conmigo esta pregunta. ¿Qué haría Jesús en este 2015? Cierto, 2016. ¿Qué haría Jesús en este año 2016? ¿Qué haría con la política? ¿Qué haría con los hinchas de fútbol? ¿Qué haría con los que le pegan a las mujeres? ¿Qué haría con las mujeres que le pegan a los hombres? ¿Qué haría con los que roban? ¿Qué haría con la iglesia? ¿Qué haría con los ministros, con los falsos ministros? ¿Qué haría con nosotros? ¿Cómo se comportaría? ¿Dónde viviría? ¿Cómo hablaría? ¿Qué gente iría a la iglesia? Si Jesús pusiera una iglesia, ¿qué gente iría a la iglesia? ¿Con quién se juntaría a comer Jesús? Todo eso está en la Biblia. ¿Con quién se juntaba a comer Jesús? ¿Escucharía música del mundo? ¿O no escucharía música del mundo? ¿Vería real? Eso no tenemos que preguntar, porque antes que pastor, hermano, y antes que líder, tenemos que ser discípulos. Discípulos. ¿Qué haría Jesús? Hay una vez, yo no me acuerdo si es una novela o pasó en la vida real, pero hay una novela muy linda, o es un libro, donde un grupo de cristianos en una iglesia, el pastor les dijo: bueno, hermanos, durante un año, todos los miembros de esta iglesia, antes de tomar una decisión, antes de responder o antes de hacer cualquier cosa, nos vamos a preguntar: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Sí? Y vamos a hacer un experimento a ver qué pasa. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y pusieron en práctica. Entonces, el dueño de la empresa, la ama de casa, el carpintero, todo el mundo empezaron a preguntarse: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Porque eran discípulos antes de Vida Nueva, antes de evangélicos pentecostales, antes de ser de la asociación en la que somos. Y antes de todo eso, somos discípulos de Jesús. Y ellos empezaron a preguntar: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces el tipo que tenía que pagarle el sueldo a los empleados se empezó a preguntar: ¿Jesús le pagaría este sueldo? Y los empleados que hacían cebo, decía, Jesús haría cebo escondido atrás de la... Entonces empezaron a preguntar, empezaron a cambiar su conducta. ¿Sí? El que lo ofendió, el otro, aquel lo ofendió al otro, y el que estaba ofendido estaba... ¿Y qué haría Jesús? Entonces todo el mundo se empezó a preguntar: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Porque al fin y al cabo somos discípulos ¿de quién? De Jesús. Bueno, el resultado de ese libro, usted lo puede conseguir ahí en la librería, fue una revolución de toda la ciudad cambió. Toda la ciudad se vio transformada. Cuando ellos empezaron a perdonar como Jesús, cuando ellos empezaron a amar como Jesús, cuando ellos empezaron a vivir en secreto, cuando ellos empezaron a hacer las cosas en secreto como si los estuvieran viendo, todo fue transformado. Y yo creo que ante tamaño llamado que tenemos, y ante tamaño desafío que tenemos por delante, y ante tamaña palabra que Dios nos ha soltado, hermanos, de expansión, porque los evangélicos, para ponerle nombre a las cosas, somos campeones del mundo. No les escatimamos en nada. Primer congreso de la gloria del Dios viviente, no sé qué, alcanzando las naciones, ni los del barrio están, pero le ponemos, porque somos gente de fe que nos gusta hablar lo que no es como si fuera, ¿verdad? Entonces decimos alcanzando el planetario completo, y no está ni lo de la esquina en la reunión, pero no importa, le ponemos eso. Segundo congreso de la gloria, no sé cuánto, y no pasa nada, están todos durmiendo dentro de la iglesia. Entonces,
Somos así. Ahora, Dios no miente. Y lo que Dios nos ha dicho se va a cumplir. Y ante tamaño llamado, expansión, porque tenemos la palabra justa, expansión. ¿Cómo es lo para este año? Restitución y restauración. Expansión y gloria. Todo eso suena bárbaro, suena espectacular, suena hermoso. Ahora, la calidad de discípulo que haya en este lugar, y no se haga el distraído, porque es el suyo también, es lo que va a determinar la famosa expansión y crecimiento y restitución. ¿Sabe por qué? Porque si usted, como discípulo de Jesús, tiene falencias crónicas, por ejemplo, lo que Dios le restituye, ¿sabe qué hace el diablo? Se lo vuelve a robar de nuevo. Y el año que viene tenemos que decir de vuelta que le va a devolver lo que le robó. Y así va a pasar 30 años afanándole lo que Dios le da. Porque el problema no es que Dios se lo devuelve, el problema es que el diablo se lo vuelve a robar de nuevo. Porque el problema no es que Dios te dé, el problema es la calidad de discípulo de Jesús que camina sobre la tierra hablando de Dios. No tiene que ver con que Dios cumple. Algunos están preocupados por si Dios va a cumplir. Déjenme decir, Dios va a cumplir. Dios va a dar. Si Dios te dijo que te va a dar las naciones, te las va a dar las naciones. El problema es que cuando te da las naciones, el calibre de discípulo que está dentro formado en nosotros, formado, es el que va a determinar qué hacemos con todo eso que Dios nos dé. La historia reciente de la iglesia está llena de ministerios que fueron levantados, y así como fueron levantados porque no había una buena calidad de discípulos, así como fueron levantados, así cayeron. Y la vergüenza posterior fue mayor que la gloria que vivieron esos ministerios. Yo conozco un montón, me crié en la iglesia. El asunto no es si Dios va a hacer algo con tu vida. El asunto es cómo te estás preparando para ser un seguidor de Jesús. Porque eso va a determinar la calidad de tu discipulado. ¿Qué tipo de discípulo sos? Los discípulos de, por ejemplo, vamos a ver algunas cosas aquí. Vamos a Mateo de nuevo. Mateo 20:20. Los discípulos, una vez que responden, te dije que el primero era responder, ¿verdad? Levanta tu mano al cielo y decí: Padre, si me has llamado, hoy te quiero responder. Y si todavía no he escuchado el llamado a seguirte, yo quiero escucharlo, Señor. Porque es lo que va a determinar toda tu vida. El llamado de Dios. El llamado de Dios. La segunda cosa es que Cristo sea formado un imitador de Cristo. Por eso cuando leí recién de que en Antioquía a los discípulos los llamaron por primera vez cristianos. ¿Sí? Cristianos. ¿Sabe por qué los llamaron cristianos? A los discípulos, ¿por qué los llamaron cristianos? ¿Sabe por qué? ¿No se imagina? Porque hablaban como Cristo, se comportaban como Cristo, vivían como Cristo y hacían las cosas que Cristo había hecho. Por eso fueron cristianos. En el primer lugar donde los llamaron cristianos en la historia es en la iglesia de Antioquía, un lugar de discípulos formados que vivían como Cristo, y la gente dijo: estos son cristianos. Mira, si hacen lo mismo que Cristo, hacen lo mismo que Cristo, hablan como Cristo, enseñan como Cristo, sanan como Cristo, viven como Cristo, son cristianos. ¿Sí? Y aquí en Mateo 20:20 estaban los discípulos que estaban siendo formados, todavía tenían inseguridades.
¿Cuántos discípulos acá a veces tienen inseguridades? ¿O yo solo nomás? Ah, bien, qué manga. Bueno, listo. ¿Cuántos discípulos a veces dudan? Levante su mano, sea libre de la vergüenza, de la mentira y de la careta. A veces duda. Y acá había dos que eran medio... ¿Usted conoce eso que son medio nene de mamá? Que la mamá anda viendo por los intereses de sus hijos. A ver mi nene si le dan bolilla o no le dan bolilla. Bueno, vino acá la mamá. Dice 20:20, Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Ahí estaban los dos atrás de la mujer. Fue la mujer y los dos hijos atrás que eran discípulos de Jesús. Eran Santiago y Juan, pa' colmo. Postrándose, muy religioso, muy, ¿cómo sería la palabra? Muy correctos. Postrándose, maestro, te venimos a pedir algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos, ya están los dos, ¿sí? El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ni más ni menos. Cuando venga en tu reino, había entre los judíos y entre los discípulos de Jesús y entre los judíos históricos siempre estaba la promesa de que el Mesías iba a venir a restaurar el reino. Y ellos pensaban que era el reino como el de Salomón. Pensaban que el Mesías que venga a salvarlo de los romanos venía a restaurar toda la pompa, venía a restaurar todo el templo, venía a restaurar el reinado, venía a restaurar todo el poderío que había tenido David, que había tenido Salomón, y que el Mesías iba a venir a salvarlos de eso. Por eso entre los discípulos, como todavía no se sabía cómo era el reinado que Jesús iba a restaurar, porque Jesús dijo, yo soy el Mesías, yo voy a traer el reino de los cielos. Ellos no sabían cómo era. Entonces había duda, había incertidumbre. ¿Cuántos en estos días antes de la jornada que hemos tenido estaban con incertidumbre? ¿Seré yo, Señor? ¿No seré yo? ¿Cómo serán los cambios que van a hacer este año? ¿Iré para arriba o iré para abajo? ¿Me irán a poner o me irán a sacar? ¿Cuántos han hecho esa pregunta en estos días? ¿Será que cumplí las metas? ¿O, yo que no cumplí nada? Y así estaban un poco los discípulos. Jesús les decía, síganme. Y no le decían mucho a Jesús. Jesús decía, bueno, qué sé yo, y les hablaba del reino de los cielos, y les hablaba de la semilla de mostaza, pero no le decía, bueno, la iglesia va a estar acá, el reino va a ser así, vos vas a ser... No le decía nada. Entonces la mamá de uno de ellos dice, no, esto acá lo vamos a arreglar más rápido. Señor, cuando venga tu reino, que vos construyas el templo y estés en el trono ahí, bueno, que mis hijos tengan uno a tu lado y otro a tu lado, ¿sí? Ni más ni menos. Entonces Jesús le dice, diga conmigo, esos discípulos no van. Bueno, dice, entonces Jesús respondió, no sabés lo que pedís. ¿Podés beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. ¿Qué tal? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los otros 10, escucharon esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándole, les dijo, atención, présteme atención aquí, palabra de Jesús, dice, ¿sabés que los gobernantes de las naciones y de las instituciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, ¿entre quiénes? No será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Repito,
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, ¿cuántos quieren hacerse grandes? ¿Cuántos quieren ser grandes discípulos? Gran discípulo de Jesús. Bueno, dice aquí una de las primeras cosas para ser, esto es para ser formado, hermano. Esto es para ser formado como discípulo. Una característica de un discípulo es que es un servidor. Por eso lo hice pasar y lo nombré al Gaby recién. Porque depende de la necesidad que haya. A veces la necesidad es de trabajo. A veces la necesidad es de lo que sea. Pero el servidor no mira qué es lo que hay que hacer. El servidor está formado adentro tuyo. No importa si tiene tiempo, si no tiene tiempo, si tiene ganas, si no tiene ganas, si le gusta lo que tiene que hacer, no le gusta. Si le van a dar un premio, no le van a dar un premio. Si lo van a nombrar, no lo van a nombrar. Si lo van a poner de apóstol, no lo van a poner de apóstol. Ya está formado el servidor adentro tuyo. El calibre de un discípulo de Jesús comienza con que el que quiere ser grande se convierte en servidor de sus hermanos. Servidor de sus hermanos. Por eso los otros, Jesús le dice, empezaron al revés. El otro querían irse arriba de todo, hablando con quien tenían que hablar, haciéndose amigos con quien tenían que hacerse amigos. Por eso comencé diciendo, ¿qué significa ser discípulo de Jesús hoy en día? Significa tener buenas relaciones, buenos contactos, buena ropa, buena apariencia. Discípulo. Buen internet, buen face, buena selfie. Buena palabra, pongo una palabra, me levanto a la mañana, pongo el pescadito atrás del auto, pongo una palabra en fase, discípulo. ¿Eso es el discípulo? Porque ese calibre de discípulo es el que Dios va a soltar recursos y va a soltar autoridad sobre tu vida. Y el diablo dice, déjalo que le den autoridad, déjalo que le den poder, déjalo que suba. Déjalo que lo vean, déjalo que lo aplaudan, déjalo que lo reconozcan. Déjalo que suba. Porque yo sé dónde está su debilidad. Yo sé dónde está su problemita. Yo sé dónde está. Cuando sea el momento, sácate. Se acabó el discípulo, se acabó el pastor, se acabó el ministro, se acabó todo. Porque nunca se formó el servidor adentro. Conozco algunas personas aquí que son un ejemplo de servicio. Tienen un don de servicio y se han formado como servidores. José y Mabel son unos de ellos. Y no quiero que otros se enojen, no sean como los de Cebedeo y qué sé yo. Franco, cada vez que lo llamamos, cuando estábamos en los teatros, teníamos que cargar equipos hasta las 11, 12 de la noche, traerlos acá. Usted se iba a su casa, como corresponde, pero nosotros nos quedamos cargando equipos. Y a veces no teníamos camionetas y cosas y, por ejemplo, Franco, necesito, ¿a qué hora necesitas? Tácate. Solo quiero nombrar a algunos, ya lo nombré a Carlito Rodríguez, no vino. Pero Carlito Rodríguez es un loco importante. Pero si tiene que trabajar toda la noche para... A mí, por ejemplo, una noche me invitaron a una fiesta, a una cena, y el tipo se metió en mi casa y me puso todo el piso del comedor sin avisarme nada. Cuando llegué a mi casa, abrí, estaba el piso puesto. Él y el Gaby, otra vez el Gaby. No le pedí, no le di plata, no le compré el piso. Hay muchos más, solo quiero nombrar algunos. Y conozco a otros que siempre están ocupados. Dice que se acercaron dos a Jesús y uno le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Cuenta conmigo, Señor. Porque estaba haciendo números, dijo, este va a ser rey, yo me voy a acercar ahí para que... Y Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde sentar la cabeza, porque había hecho un llamado emocional. Y el otro le dijo, Señor, te voy a seguir, pero primero déjame que entierre a mi padre. No dice la Biblia si el padre se había muerto, si se estaba por morir, o le quedaban 10 años más todavía. Pero dice que primero puso una excusa. Puso una excusa.
Esto, hermanos, es solo el reflejo de lo que Dios está construyendo a nivel espiritual aquí. Esto no es un templo, esto es el primer paso de una conquista que se va a hacer visible a toda la ciudad y que se va a hacer con trabajo y con esfuerzo, no con excusas. Perdónenme, pero el calibre de tu discipulado, como seas como Cristo, va a determinar hasta dónde vas a alcanzar en la vida, hasta dónde vas a llegar. Si la iglesia para vos es un lugar donde cuando necesites tienen que estar, tenés que saber que cuando te necesiten también tenés que estar. Así sea atendiendo un kiosco, así sea tocando la música, así sea lo que sea. Osvaldo también tiene un don de servicio. Es un don dado por Dios. No es que son unos genios estos tipos, tienen un montón de problemas. Algunos están en serio. Pero tienen un don. La Biblia dice que es un don de servicio. Formado. Miren, yo estoy predicando acá. Y a mí se me cae esta servilleta. Yo sé que hay gente que tiene don de servicio que se viene si tuviera mira, era un ejemplo. Porque el que tiene un don de servicio, los dones vienen del Espíritu Santo. ¿Cuánto tienen el Espíritu Santo en su vida? Entonces tenés un don de servicio. Si tenés el Espíritu, tenés el don de servicio. No te hagas el gil. Porque si no, el don es para el que tiene el don. Yo no tengo el don de servicio. Yo tengo el don de profecía. Yo soy maestro de la palabra. Así que no tengo el don de servir. ¿Sí? Yo soy arcángel. Así que todos tenemos el don de servicio. Me acuerdo siempre el apóstol Hugo contaba de una cuñada, hermana de Kela, Gloria. Esa mujer también tiene el don de servicio. Y una vez se estaban cambiando para ir a una reunión y llegaban tarde. Sí, porque los creyentes a veces llegan tarde a las reuniones. Y Hugo tenía que predicar y no se había lustrado los zapatos. Estaba preparándose y tenía los zapatos todos llenos de tierra. Entonces estaba saliendo y la cuñada lo ve con los zapatos todos llenos de tierra y dice: Hugo, no podés ir así. Pero es tarde, dice, y ya no llego. Y dice que ella corrió a donde había un cepillo y una pomada y se tiró al piso. Y le lustró los zapatos así, tiró al piso así como si fuera una cosa que le salió. Diego amigo, sale de adentro. Guille, vos también tenés don de servicio, papi. Y por más alto que llegues, ese servicio te va a seguir impulsando cada vez más arriba. Vos tenés un don de servicio hermoso, porque lo haces contento. ¿Sabe cómo se ve que alguien tiene un don de servicio? Porque lo hace contento. Cuando lo hace, otra vez lo mismo, ese no tiene don de servicio. Otra vez pollo, ese no tiene don de servicio. Eso pollo no, ¿cuántos pollos hay que hacer? Los pollos es solo una prueba para ver el calibre de tu discipulado. Levanta la mano y decir: gracias, Señor, por los pollos. Solo demuestran qué clase de discípulos somos. ¿Sí? Aguante los pollos. ¿Sí? Entonces el que sirve queda más contento después que sirvió. Yo estoy hablando de esto para derribarte algunas fortalezas en tu vida, porque lo necesitamos. ¿Sí? Lo necesitamos. Servicio. El primer versículo que leímos dice que Jesús se sentó y vinieron a él sus discípulos. La segunda cosa, esto no es que el primero más importante, son todos importantes, pero quiero que anote 2 o 3, no voy a extenderme mucho. La segunda cosa que usted va a encontrar en todos los evangelios es que los discípulos fueron al maestro. Los discípulos fueron. No lo fueron a buscar a los discípulos, sino que los discípulos fueron. En este tiempo sería
llamaron, mandaron un Face, un Twitter, un WhatsApp, dieron señales de vida, se presentaron, su agenda era estar donde estaba el maestro, para que lo hagamos más simple. Enseñanza. Si te tienen que andar buscando, no eres discípulo. Si te tienen que estar llamando con Gendarmería Nacional, como los 3 prófugos de Santa Fe, todavía no eres discípulo. Puede que seas hijo, puede que estés aprendiendo, puede que te estés desarrollando, pero no eres un buen discípulo. Dice que Jesús subió a la montaña, no le dijo, muchachos, vamos, subió a la montaña y los discípulos fueron con él. Dice que Jesús subió al barco y los discípulos fueron con él. Dice que Jesús fue a donde estaba el endemoniado y los discípulos fueron con él. ¿Por qué? Porque un discípulo de corazón, de madera, no de madera, sino de buena madera, siempre está donde está su maestro. En lo espiritual, con Dios, y en lo natural, con su líder. El discípulo va donde está el maestro. No tiene otra agenda paralela. Dice, che, no, estoy acá. No, tiene su agenda, es ser como él. Estar con él y estar donde pasan las... Por eso ellos vieron cuando resucitó Lázaro, cuando resucitó la hija, cuando convirtió el vino, cuando multiplicó los... Ellos estaban en la cosa, estaban en la cuestión, estaban ahí. No se lo contaron. No se lo contaron por teléfono después. Ellos estaban ahí. Che, vos no sabés qué buena que estuvo la reunión. Jesús convirtió el vino, el agua en vino. No me diga, no, yo no fui porque estaba el partido. Tenía que cuidar a no sé quién. El discípulo está cuando las cosas pasan, porque él después va a tener que hacer lo mismo. Después va a tener que hacer lo mismo. Cuando Jesús después juntó a los 70 y los envió y los mandó, le dijo que hagan lo que habían visto hacer. Resuciten los muertos, sanen los enfermos, echen fuera demonios, así como lo vieron hacer. Un discípulo que se está formando es alguien que está donde Dios está obrando, donde Dios está operando. Si hay que llamarte, si hay que buscarte, si hay que implorarte y si hay que pedirte, tenés que revisar tu discipulado. ¿Sí? Si tu agenda y tu actividad es más importante, puede ser una buena persona, puede ser una persona responsable, puede ser una persona agradable. Podemos comer asado todas las veces que quiera, pero discípulo de Jesús es algo que se forma dentro de uno. Pedro, deja las redes. Mateo, deja los impuestos. Zaqueo, bajate del árbol. Ya no tiene más vida. Ya no tiene más planes. Su plan es hacer lo que Dios diga. Es duro, pero Jesús era más duro. Si quieres yo le digo lo que dijo Jesús. Jesús le dijo, ¿les parece duro? ¿Quieren irse? Váyanse. Porque Jesús estaba cavando adentro de ellos los futuros apóstoles, formadores de la iglesia. Gente que iba a morir por el evangelio y no iban a ver nada. No iban a recibir ni una plaqueta, ni un reconocimiento, no iban a salir en el diario, ni iban a recibir gloria de hombres, nada. Ellos están en el cielo, murieron perseguidos, cansados, golpeados. Y Jesús tuvo que formarlo. Le dijo, ¿les parece duro? Peor es lo que les va a pasar. Peor es lo que... Si no se forma Cristo en nosotros, si no se forma, ¿cuánto alcanzarás? ¿Cuánto aguantarás? ¿Cuánto resistirás? ¿Hasta dónde llegarás? Estarás toda la vida debajo de las alas de la mamá de Zebedeo, esperando que alguien te abra una puerta, esperando que alguien haga algo por vos, esperando que alguien te proteja,
esperando que alguien ore por vos. Por eso Jesús era duro y le decía, ¿les parece duro esto? ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse. Y en otra parte le dice, hablando de cercanía, dice, Jesús, está tu mamá y tu hermano afuera. Y Jesús dijo, ellos son mi mamá y mis hermanos, mis discípulos. Imagínense la madre que venía viajando para verlo a Jesús, porque Jesús se tuvo que ir de su familia porque los hermanos no le creían. ¿Sabía usted eso? Que dice que sus hermanos se avergonzaban de él y no le creían, por eso él se tuvo que trasladar y empezó a hacer milagros en otro lado. Y cuando empezó a hacer su fama más conocida, la madre fue a verlo. Y Jesús no estaba enojado, no estaba enojado con su madre. Pero dice, ellos son mi mamá y mis hermanos, mis discípulos. ¿Sabe qué? Cuando usted es discípulo, de ahí viene la palabra hola hermano. Porque cuando usted es un discípulo de Jesús, el otro discípulo que está al lado llega a ser más fuerte que la familia. El lazo. Llega a ser un lazo más fuerte que el de un hermano. Y si es de hermano de la fe, mejor. ¿Dónde está mi hermano Cristian? Mejor todavía. Pero llegas a ser más fuerte el lazo, a compartir más tiempo y a disfrutar más tiempo y a compartir metas de la vida y cosas de la vida con los que son discípulos de Jesús, ¿sí o no? Eso que dicen, yo mucho no me junto. Tampoco es para juntarse todos los días, ¿no? Pero por lo menos en las reuniones. Porque se hace una vida en común. En el libro del 8 dice que los discípulos no tenían nada de ellos, sino que tenían una vida en común. Y traían todas las cosas y las ponían a los pies de los apóstoles. Hasta su vida económica, su vida laboral, su vida familiar. Dios no te está pidiendo tanto así porque veo que algunos ya están al borde del suicidio. No te está pidiendo eso hoy, pero por lo menos te dice que los lazos que tenés que estar, que tenés que compartir, sueños. A mí me encanta, yo cuando tengo que compartir un viaje con los compañeros de la música o con alguien o con los pastores o quien sea, para mí es un tiempo especial, un tiempo hermoso porque compartimos metas, hablamos de lo que nos gustaría hacer, de lo que queremos hacer, de lo que Dios puso en nuestro corazón y se funde la vida y se gasta la vida. Se gasta la vida haciendo la obra de Dios. Yo te quiero preguntar, ya voy a terminar, creo que con esto tenemos para ir arrancando, digamos. Pero yo te quiero preguntar, si no es aquí, ¿dónde? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿En qué vas a invertir tu vida? Puede que este ministerio te nombre y te encargue alguna tarea. Puede que te nombre pastor, puede que te nombren profeta, puede que te nombren maestro. Puede que te digan que sos líder y puede que te den un montón de cosas. Pero todo lo que te nombren estará alcanzado por el calibre de qué tipo de discípulo sos de Jesús. ¿Qué tipo de discípulo sos? La palabra soltada para este año es una palabra muy grande. Muy grande. De mucho alcance, mucho terreno por cubrir. Cierra tus ojos, por favor. Servicio, cercanía, una relación estrecha, directa, sin mentiras. Desinteresada. Así con tus ojos cerrados te quiero leer algunas cosas de lo que no es un discípulo. Un discípulo no es uno que habla de. No es uno que habla de Jesús, porque el mundo está lleno
de gente que habla de. Se pelean por el Face, se pelean por internet, juzgan a los demás, que así no, que así sí, que acá no, que acá ya. Un discípulo no es alguien que habla. Viri, 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 viri. Que está preocupado por la forma, si escucha esto, si no escucha esto, si se puso esto, si se puso lo otro. Si está más lindo, está más feo, si está más alto, está más flaco, está más gordo, está más rubio, más negro. Si lo hicimos, si tomamos la Santa Cena así, si tomamos la Santa Cena así, si tocamos esto, no tocamos lo otro, si leyó la Biblia, no leyó la Biblia. Discípulo no es uno que habla. Discípulo no es uno que guarda la forma y las apariencias para impresionar a los demás. Se porta bien cuando lo ven. Se porta bien cuando lo ven. Cuando lo ve el líder, lo ve el pastor, lo ve la señora. Si no lo podés hablar en público, tampoco lo podés hablar en privado. Si no lo podés mirar en público, tampoco lo podés mirar en privado. Si no lo podés comentar en público, tampoco lo podés. Si no lo podés, si no querés que lo escuche tu esposa, entonces, si no lo pueden escuchar tus hijos. Un discípulo no es uno que guarda la apariencia y está todo bien cuando lo ven y cuando no lo ven. Esa es la madera de un discípulo, cuando lo ven y cuando no lo ven. Es un seguidor de Jesús. Jesús le dijo, ustedes guardan las apariencias, cuelan el mosquito y se tragan el elefante. Se preocupan por las cosas pequeñas, pero tienen un corazón negro adentro. Tienen tiempo para criticarlo a los otros, pero ustedes no se dan cuenta la viga que tienen adentro del ojo. Un discípulo no es uno que guarda las apariencias. Quiere sacarle la paja del ojo del otro y él tiene un bosque adentro del ojo. Tampoco es buscar lugares de privilegio como los hermanitos estos. No son tus relaciones públicas, no son si sos amigo del pastor o amigo del apóstol, no es si te juntás a comer asado con los líderes, no es si haces política o no haces política. Ser discípulo no es hacer relaciones públicas, promocionar, impresionar a los demás. Que tenés que estar vos y que tenés que hacerlo vos, y si no lo haces vos, no pasa nada. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, niegue sus impulsos, niegue sus pasiones, sus malas pasiones, niéguese a sí mismo. Tome su carga, tome su cruz y sígame. Iglesia amada, querida, iglesia preciosa del Señor, tenemos que trabajar y seguir trabajando en nuestro discipulado. El discipulado de la casa de bendición es solo un reflejo de lo que somos como discípulos delante de Dios. Si mentimos en una planilla, si le fallamos a nuestro líder, si somos capaces de mentirle en la cara, si somos capaces de competir con nuestro hermano, eso es solo una muestra de que no somos discípulos de Jesús. Porque lo primero que somos es discípulos de Jesús. Y después se muestra en todo lo demás. Después se ve. Después se nota. Después se cumple la sentencia que todo lo que hacemos en privado se va a ver en público. Y aquello que hiciste en privado será visto en público. Hoy hay una oportunidad delante de Dios para saber qué es ser un discípulo de Jesús en una sociedad como la que estamos hoy en día, y en una iglesia y en una vida como la que vivimos hoy en día. ¿Hay tiempo para servir ad honorem hoy? ¿Hay tiempo para perder escuchando a otra persona hoy en día? Si hoy nadie tiene tiempo,
Hay tiempo para sembrar hoy. Hay dinero para sembrar hoy en día si nadie regala nada. Hay oportunidad de ir al súper, comprar bolsas de mercadería y llevárselas al que no tiene, cuando hoy nadie te regala nada. No por política, ni por choripán, ni por nada por el estilo. Hoy hay que seguir perdonando todavía, cuando hoy nadie perdona a nadie, ni perdón ni olvido. ¿Qué clase de discípulos somos la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es el mensaje que damos a la gente como iglesia de Jesucristo? ¿Somos perdonadores? ¿Somos restauradores? Vete y no peques más, ni yo te condeno. Pero fue encontrada en el acto mismo del adulterio. El que esté libre de pecado, dijo el maestro, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Cuán lejos estamos de ese discipulado? De esa madera, de lo que el maestro caminó aquí en la tierra. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Las naciones se abrirán, las ciudades se abrirán, los reinos caerán, el poder nos ha sido otorgado, la palabra nos ha sido otorgada, la autoridad nos ha sido dada. Pesa sobre nosotros un proyecto, un diseño del cielo para conquistar. ¿Cuál será el calibre de los discípulos que saldrán de este lugar? ¿Saldrás a condenar? ¿Saldrás a gritar? ¿Saldrás a enojarte? ¿A frustrarte? ¿O saldrás a mostrar que Cristo es paz? Un discípulo no es uno que predica. Un discípulo es uno que vive como vivió Jesús. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Mas no se cumpla mi deseo, sino que se haga tu voluntad, Señor. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y las conquistas vendrán. Y las multitudes vendrán. Y los puestos que tanto te preocupan vendrán. Y los reconocimientos que tanto te desvelan vendrán. Y los recursos que tanto te ocupan también vendrán. Pero ¿cuál es tu calidad de discípulo de Jesús? ¿Serás un servidor? ¿Serás un servidor? ¿O estás esperando para ser jefe? Yo soy jefe en este lugar y cargo los parlantes junto con los chicos que están empezando todavía. Y no quiero ponerme como ejemplo, sino que Dios me dio la gracia, el don de Él, de servir a los demás. Y si a veces no lo hago, es para formar toda una clase, una nueva generación, para que aprendan. ¿Tenés espacio para servir en tu vida o estás tan ocupado que no podés servir? En el reino, el que no sirve, no sirve. Podés tener teología, podés tener pinta, podés tener facha, podés tener posición, podés tener buenas relaciones, pero el que no sirve, no sirve. Podés tener talentos. Estoy harto de cruzarme con gente talentosa fuera del camino. Nunca Dios le pidió talento a nadie para hacer algo. Nunca le preguntó qué talento tenía. Te bendigo, iglesia. ¿Cuántos levantan su mano al cielo?
Y dicen, Señor, trabaja en mi vida, trabaja en mi corazón. Señor, afirma lo que tenga que afirmar y cambia lo que tenga que cambiar en mí, Señor. Hazme tu discípulo, Señor. Hazme tu discípulo. Anhelo el ministerio, anhelo las conquistas, anhelo la bendición, anhelo la prosperidad, Señor. Pero forma en mí un discípulo tuyo. Alguien que sabe amar, que sabe servir. No te apresures a irte de la presencia de Dios. No te apresures a irte. Aquí es donde se deciden destinos. Aquí es donde se deciden futuros. Deja que Dios te ministre. Piensa. Piensa. Analízate. Analízate. El maestro está como el alfarero con el barro, dando forma. Preparando las vasijas para ser llenas. ¿Qué clase, qué tipo de discípulos seremos en este tiempo? ¿Será que ahora hay que aflojar un poco? ¿Será que ya no es tan así, que somos cristianos modernos? ¿Será que estamos aceptando que el que me las hace las paga? ¿Será que estamos aceptando que nadie te puede venir a pisotear? Jesús dijo, al que te pida la capa, el que te pida la espada, dale la capa. El que te pida que lo acompañes 1 kilómetro, acompáñalo 2. Qué rápido que nos olvidamos de esas palabras como discípulos. Quiero ser como tú. Ayúdame, Señor, yo quiero ser como tú. Ayúdame a ver claramente lo que tengo que cambiar. No quiero irme de tu presencia. No quiero irme de tu presencia. Señor, lo que me falta, ponlo tú. Señor, lo que no sé, enséñamelo. Dame tu sabiduría, yo quiero alcanzar tu voluntad. Si me falta capacidad para perdonar, si me falta capacidad para amar, tú eres la fuente. Tú eres la fuente de vida. Cámbiame, Señor, el dedo acusador, el ojo que juzga, la lengua que juzga y que engaña. Cámbiame, Señor, transforma mi vida. Para ser como tú, para ser como tú.
Enséñanos, enséñanos. ¿A quién iremos sino a ti? ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Aquí estamos delante de ti, Señor, sin nada que ocultar, sin nada que esconder. Quita todo enojo, quita toda competencia, toda envidia. Quita toda falta de perdón, toda amargura que no es para tus hijos, que no es para la iglesia que tú estás levantando. Toda frustración por los años, las metas no alcanzadas en la vida. No iremos a ninguna parte con gente frustrada y amargada. No permitas que nos engañemos a nosotros mismos. Tu amor cae sobre la iglesia, sobre los que te piden, sobre los que te claman. Hermano, si usted reconoce, levante sus manos, quiere arrodillarse, quiere venir al altar, haga lo que quiera, pero haga algo en esta mañana por el amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Por qué seguir igual? ¿Por qué seguir igual? ¿Por qué seguir igual? Si Dios proveyó en Jesucristo y en su sangre todo lo que necesitamos para ser libres. Oh, oh, oh. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, Señor. Espíritu Santo de Dios, haz en nosotros verdaderos discípulos en este tiempo. Aunque el mundo cambie, aunque las costumbres cambien, Señor, que podamos entender que la iglesia no es una cuestión de formas, es una cuestión del corazón. Señor, ayúdanos. Decí conmigo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Nos arrepentimos. Te pedimos que nos ayudes. Por tu naturaleza en nosotros, Señor. Señor, por tu naturaleza en nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros. Gracias, Señor. Discípulos tuyos. Discípulos tuyos. Señor, que ni el fragor de la lucha, ni la cantidad de trabajo y esfuerzo, ni las metas que nos autoponemos derriben nuestra comunión contigo y con los hermanos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón conforme a tu voluntad.
y ayúdanos a esforzarnos y a servir con alegría de corazón en tu casa y a la gente. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias. 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 ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iremos? Aleluya, gracias. 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 Póngase de pie, levante sus manos al cielo, dé gracias a Dios. Te bendigo para que la gloria del Señor resplandezca sobre tu vida. Para que seas solución, para que seas vida donde vayas. Te bendigo sobre tus enemigos y sobre toda maldición que ha sido soltada sobre tu vida. La bendición de Dios neutraliza toda maldición del diablo. Te bendigo para que camines con la frente en alta y para que reflejes la vida del Evangelio de Jesucristo donde quiera que vayas. Corto toda cadena de ignorancia, de atadura en tu vida en el nombre de Jesús. Vive la vida de Dios, disfruta la vida de Dios. Porque caminarás y vivirás y cumplirás todo lo que Dios ha soltado sobre tu vida. Y te multiplicarás y crecerás. Y tus hijos verán la gloria de Dios. Levante sus manos un minuto más, dele gracias a Dios. Los discípulos adoran. Los discípulos adoran. Los discípulos, antes de recibir la comisión, adoraron a Dios en el monte. Subieron al monte, adoraron y vino la gran comisión. Antes de una gran comisión hay una adoración, hay un altar de adoración para Dios. No hay comisión para la iglesia si primero no hay un altar de adoración. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias.
Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Bendecimos a nuestros pastores. Bendecimos a la profeta Raquel que está sirviéndote allí en Brasil, Señor. Roxana y Esteban, te pedimos por ellos. Gracias, Señor, por la familia de la fe, por los obreros de esta casa. Bendecimos la familia, los despedimos con tu gracia, con tu poder, con tu bendición, como luminares del mundo, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Dios te bendiga.